Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a utilizar Autodesk Forma. En este video les mostraré las herramientas básicas para mejorar el flujo de trabajo en esta etapa conceptual de los anteproyectos. Primeramente es geolocalizar el lote en el que vamos a trabajar. Como vemos, extraje las coordenadas específicas desde Maps y ahora las coloqué en el programa. Posteriormente se selecciona el área de trabajo, el área de estudio, con un poco de contexto. En este caso se seleccionó 1,5 km por 1,5 km. En el presente video vamos a realizar una serie de propuestas con simulaciones para entender al menos básicamente cómo es que el programa funciona y aporta en el proceso conceptual del anteproyecto. Posterior a seleccionar las coordenadas en las que se va a trabajar, nos aparecen ciertas opciones que podemos importar en el proyecto, como son los edificios, como son las rutas, como es la vegetación y otras. Estos inputs que aparecen dependen directamente del lugar en el que se esté trabajando. No es lo mismo los datos que podemos obtener estando aquí en Costa Rica que los datos ya levantados que pueden existir en Estados Unidos o en España. Una vez en la plataforma existen varias maneras de observar las unidades del proyecto, ya sea en unidades, ya sea en funciones, ya sea con una visualización satelital, que en ciertos momentos en específico pueden llegar a ser muy útiles. También es posible ver la topografía, las curvas de nivel, el mesh o esta triangulación que usualmente se usa para las impresiones en 3D. Adicional a esto, también se pueden hacer section box para cortar el terreno y no trabajar con el 1,5 km por 1,5 km que se importó anteriormente. Existe también la opción de visualizar el proyecto en 2D o en 3D y también orientar el proyecto hacia el norte para tener una noción hacia dónde estamos trabajando. La importación de los volúmenes adyacentes al terreno a veces falla. En este caso tuve que borrar dos construcciones que actualmente no existen y es donde posteriormente se va a diseñar. Debido a estos errores a veces es necesario remover volúmenes o agregar volúmenes. En este momento estamos agregando volúmenes con la opción de agregar volumen prismático siguiendo una línea. Otra opción que tenemos para llenar estos espacios vacíos que tienen que estar con volúmenes o construcciones es la implantación de casas típicas, ¿verdad? Con techos a dos aguas. En este caso hay dos opciones, o ponerlas siguiendo una línea o ponerlas puntualmente donde queramos. En caso de haber presentado carencias en vegetación, también es posible agregarlos puntualmente de la misma forma, que la vegetación siga una línea o dándole algún área en la que esta área esté cubierta de vegetación. En este caso estamos seleccionando que la altura de estos árboles sean de 10 metros, con una separación de 3 metros y un ancho de 2 metros. Seguidamente utilizaremos el área, digamos que es un área boscosa, entonces es súper útil para rellenar un espacio y definirlo como vegetación. De igual forma podemos definir la altura de estos árboles y la densidad de los mismos. Con respecto a linderos y colindancias tenemos tres opciones. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el side limit, que es dibujar, en este caso a mano alzada, lo que vendría a ser el perímetro del terreno a trabajar. En caso de ser necesario, también podríamos agregar más carreteras o vías de tren. Otra manera que tenemos para rellenar el contexto con estos volúmenes faltantes necesarios es en la pestaña de genéricos. Aquí podemos agregar volúmenes que respondan a nuestras necesidades como forma y altura. Ahora bien, ¿cómo hago para generar esta propuesta conceptual de lo que podría venir siendo mi anteproyecto? En el apartado de Buildings, donde anteriormente seleccionamos el Building Line y las casitas, ahora vamos a seleccionar el Basic Building.
Actualmente tenemos varias opciones para generar la planta de este edificio. Sin embargo, las dos principales van a ser la forma libre y la utilización de un perímetro existente. En este caso vamos a utilizar la del perímetro y vamos a seleccionar la colindancia que habíamos generado anteriormente. Como vemos, el edificio responde a nuestras necesidades. Primeramente hay que definirle una altura y posteriormente, cuando seleccionemos el edificio, nos va a dar otros parámetros a configurar. En este caso podríamos elegir la cantidad de niveles, en este caso son 14, o la distancia entre los entrepisos. Usualmente la distancia entre los entrepisos no es igual en todos los niveles del edificio. Lo que es importante es saber que podemos modificar la distancia de los entrepisos nivel por nivel. En este caso, si queremos los primeros dos niveles de uso comercial en este edificio, podemos aumentar la altura específicamente en estos dos. O si queremos un restaurante en el piso número 8, podemos aumentar la altura en este nivel en específico. Es necesario recordar que forma lo que hace es extruir los niveles individuales para generar esta masa resultante. Actualmente, antes de generar algunas modificaciones en la planta, es importante crear estos ductos o estos núcleos rígidos que posiblemente vayan a ir en el edificio, como son las escaleras de emergencia, los ascensores, los ductos de ventilación, los patios de luz y demás. Una cualidad importante que tiene forma es que se pueden categorizar los espacios. Se pueden colocar residenciales, se pueden colocar comerciales y a conveniencia. Estos espacios residenciales se pueden definir como corredores, como núcleos y como unidades habitacionales. Igualmente esto se podría hacer con los espacios comerciales o los que queramos agregar. Después de haber agregado estos espacios que coinciden en todos los niveles, estos ductos, estos núcleos rígidos, seleccionamos las plantas impares del edificio para generar sustracciones. Veamos cómo responde el volumen inferior de lo que estamos haciendo debido a que son extrusiones en planta. Hasta el momento únicamente hemos visto lo que sería una propuesta. A continuación agregamos una segunda propuesta y nos damos cuenta cómo es que funciona forma y sus capas. Es importantísimo separar lo que van en las capas de la propuesta en específico y la capa base. Lo que exista en esta capa base es lo que se va a mantener en todas las propuestas. En este caso, la delimitación de la propiedad está únicamente en la propuesta 1, por lo que es necesario mover esa delimitación de la propuesta 1 a la capa base para que esté en todas las nuevas propuestas que vayamos a generar. A continuación voy a generar una nueva propuesta para poder compararla con la propuesta que ya hicimos juntos. Los números de la derecha son muy importantes porque son estos los que contabilizan las distintas áreas del proyecto, siendo BC el área de la huella del edificio, siendo GFA el área bruta del edificio tomando en cuenta todos los niveles, siendo el GIA el área bruta del edificio sin tomar en cuenta el espesor de las paredes perimetrales, y el NIA
que es el área neta del edificio sin tomar en cuenta las paredes perimetrales y sin tomar en cuenta las divisiones internas que hicimos previamente. Actualmente, con carácter ilustrativo, estoy segmentando un poco más lo que es el interior de las plantas para generar espacios más pequeños que posteriormente van a cambiar de color. La visualización que seleccioné lo que hace es poner un color en específico según el rango de área interna del espacio. Por eso es que los espacios que son superior a cierto número son de un color y los espacios que son inferiores a cierto número son de otro color. Justamente en configuraciones, dimensiones de las unidades están estos rangos de los que les estoy mencionando, donde podemos seleccionar el color en específico siguiendo alguna paleta en específico, alguna paleta de color, y los rangos en los que queremos que esta paleta de color responda. Este tipo de visualización permite entender de una manera más gráfica de qué tamaño son nuestras fincas filiales, a la vez que también se genera esa metadata en tablas que posteriormente podemos exportar y tener los metrados exactos. Otra fortaleza que tiene Forma es la capacidad de generar simulaciones a tiempo real de la volumetría que hemos venido trabajando, simulaciones como de radiación solar, de recomendaciones de iluminación natural, de viento, de microclimas, de carbono acumulado, de eficiencia energética, de sonido. El programa también nos permite generar visualizaciones estáticas que van a ser compartidas en todas las propuestas para posteriormente poder exportar todas las propuestas desde una misma perspectiva y que se vea más ordenado. Actualmente estamos viendo el resultado de la simulación correspondiente a la radiación solar o a la cantidad de horas en las que esta radiación pega en cada fachada. También es posible jugar con los extremos de los sliders para observar puntualmente dónde es que el edificio tiene que mejorar y cuáles son estas fallas. Otra herramienta que ayuda significativamente en la generación de conclusiones a partir de estas simulaciones que hemos creado es la herramienta de comparar, ya que permite comparar la propuesta 1 con la propuesta 2 si queremos comparar estas propuestas volumétricas y cómo estas reaccionan. Sin embargo, también permite comparar simulaciones de las mismas propuestas. Actualmente estamos comparando la misma propuesta en dos simulaciones distintas. La simulación de la izquierda corresponde a las recomendaciones que hace Forma de iluminación natural y el tamaño de las ventanas con porcentajes de eficiencia, y la opción de la derecha corresponde a la radiación solar en fechas en específico. Otra simulación importantísima que nos permite entender cómo reacciona el contexto a nosotros o cómo reaccionamos nosotros al contexto es la simulación de ventilación, y permite entender cómo nuestro edificio, en este caso, se convierte en sombra de viento para el resto del contexto o no, y dónde es posible generar aberturas para ventilar de manera correcta los espacios internos del edificio. Adicional a esto, extrae los datos exactos de las estaciones meteorológicas
lo que permite saber a ciencia cierta de dónde viene la ventilación predominante, en qué fechas y en qué porcentajes. Y aún le podemos extraer mucho más a forma, ya que al tratarse de una plataforma de Autodesk, podemos importarlo a Revit y Revit lo va a entender como una construcción nativa. A diferencia de cuando estamos haciendo masas en Revit y únicamente es una masa. Vemos como en Revit va a entender que este edificio está compuesto por paredes de nivel a nivel, por entrepisos, por techos y que además trae una topografía implementada. Debido a que Revit entiende la construcción como una construcción nativa, él mismo coloca los ejes, trae los rooms, es cuestión nada más de ponerle las etiquetas, trae las divisiones internas que previamente definimos como los núcleos rígidos, corredores y habitaciones. Espero que este tutorial les haya sido útil para aprender los conceptos básicos de forma y recuerden que la práctica es el maestro. Así que no duden en experimentar y explorar todas las herramientas que ofrece este programa. Nos vemos.